occidente de México que no es común. Una señal que se produce con el alma, donde encuentras una programación única del deporte, el cine y los documentales, a las telenovelas, la música y las noticias. De lo que siempre has visto, a lo extraordinario. Encontraste Canal 44, la señal de todos. ¡Morena! Habla el doctor Carlos Lomelí. Vamos a terminar con la impunidad y con la corrupción. Vamos a recuperar el poder de compra y el poder de adquisición de los jaliscienses. Que haya empleo mejor pagado. Hoy Jalisco está despierto, listo para dar la batalla. Juntos haremos historia. Doctor Carlos Lomelí, candidato a gobernador. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México. Mi voto sí tiene precio. Mi voto vale lo mismo que mi dignidad. Mi voto vale lo que vale mi futuro. Mi voto vale lo que mi palabra. Mi voto vale tanto como los que me importan. En este tiempo de elecciones habrá quienes intenten convencernos de vender nuestro voto. Pero nuestro voto vale más de lo que nos pueden ofrecer. Mi voto no se vende. Porque mi país me importa, no dejaré que nadie condicione mi voto. Porque mi país me importa, voy a denunciar cualquier intento de compra o coacción. Porque mi país me importa, yo voto libre. He llegado hasta donde estoy, definiendo mis objetivos, esforzándome en cada paso. Decidí transformar mi mundo. Solo yo decido qué quiero hacer, qué camino debo seguir y quién me debe representar. Este es nuestro momento, porque mi futuro lo construyo yo. Yo decido, yo voto, por mi gente, por mi seguridad, por mi futuro. Por eso, yo voy a votar este 1 de julio. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Encontraste series. Te presentamos a Eric. Y yo que tenía otros planes. Él será tu guía para que conozcas a fondo Rusia, sede del Mundial 2018. Descubre junto a él este magnífico país tal como es, sin prejuicios. Serán situaciones misteriosas, divertidas y hasta riesgosas. El viaje ya comenzó. La lista de Eric. En Contraste Infantiles. ¿Escuchas palabrotas como conocimiento, arte, ciencia y crees que es aburrido? Entonces seguro que no conoces a la Pandilla Caracol. Aquí aprender es tan divertido. La palabra destreza viene de la palabra diestra. Crea fantásticos experimentos, haz verdaderas obras de arte y juntos ayúdanos a descifrar divertidos misterios. Únete a la pandilla más divertida de la televisión. Mundo Caracol en la señal de todos. De lo que siempre has visto, a lo extraordinario. Encontraste Canal 44, la señal de todos. Muy buenas noches y bienvenidos al segundo debate entre los candidatos a diputaciones de representación proporcional del Estado de Jalisco. Hoy, desde el Auditorio de Educación Continua del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, en Colotlán, Jalisco. Me da mucho gusto saludar a mi compañero en la conducción de este ejercicio, José Ángel Gutiérrez Aldana. Muy buenas noches, José Ángel. Buenas noches. Agradecemos también a quienes nos siguen a través de nuestra señal en vivo por los diferentes medios, así como a quienes nos acompañan en este recinto. Muy buenas noches y bienvenidos ustedes también. Los invito a que presenciemos el video que explica el formato a desarrollar en el presente debate. Debates Jalisco 2018. Segundo debate entre candidaturas por el principio de representación proporcional. Pregunta ciudadana. Formato específico del debate. Bloque 1. Medio ambiente. Para abordar el primer tema del debate, la moderación seleccionará al azar una pregunta formulada previamente por la ciudadanía. Y la realizará a la candidata o candidato de acuerdo al orden establecido de participación. La o el candidato tendrán un minuto para dar respuesta al planteamiento. La moderación formulará preguntas de seguimiento respecto de la respuesta ofrecida por la candidatura. Este procedimiento se repetirá por cada una de las candidaturas en cada uno de los bloques temáticos.
Bloque 2. Cultura, salud y deporte. Bloque 3. Derechos humanos. Se abordarán los temas de la misma manera que en el primer bloque. Una vez finalizados los 3 bloques, cada candidatura podrá formular una réplica. Bloque 4. Finalmente, las y los candidatos tendrán 1 minuto para formular sus conclusiones. Debates Jalisco 2018. Ahora nos permitimos recordar a ustedes los temas que serán abordados en el presente debate. Estos temas son medio ambiente, cultura, salud y deporte y derechos humanos, mismos que se encuentran previstos en el Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco y que fueron sorteados previamente en presencia de los representantes de los partidos políticos y dados a conocer con antelación a los candidatos. Asimismo, cabe recordar que 2 horas antes del inicio del presente ejercicio democrático se sorteó el lugar que ocupan los candidatos y el orden de su intervención, el cual será escalonado en cada etapa de este debate. Esto es, cada segmento será iniciado por un participante diferente. Es importante hacer del conocimiento a los presentes que el día 20 de junio de la presente anualidad en la Oficialía de Partes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco se presentó un escrito signado por Amarante González Gómez Alarcón, comisionado político nacional del Partido del Trabajo, mediante el cual informa que la ciudadana Corina Naranjo Trujillo, candidata a diputada local, no podrá asistir al segundo debate a diputaciones de representación proporcional por problemas de salud. Les comento a los candidatos que deberán apegarse al formato aprobado conforme a los tiempos y orden de intervención preestablecidos, absteniéndose de proferir palabras o señales obscenas, insultos u ofensas a los partidos políticos, coaliciones, a las y a los candidatos e instituciones. Dicho lo anterior, saludamos a quienes participan en el presente debate conforme al sorteo previamente señalado. Saludamos al candidato Antonio Morales Díaz del Partido de la Revolución Democrática. Damos igualmente la bienvenida a Bernardo Maclis Petrini, candidato del Partido Verde Ecologista de México. Buenas noches, Eloy Ruiz Anguiano, candidato del Partido Movimiento Ciudadano. Igualmente agradecidos con la presencia de Atanasio Valdés Morán, del Partido Nueva Alianza. Damos la bienvenida a Manuel Alfaro Lozano, candidato del Partido Revolucionario Institucional. También se encuentra con nosotros el candidato del Partido Acción Nacional, José Hernán Cortés Berumen. José Manuel Muñoz, igualmente a José Manuel Muñoz Castellanos, candidato del Partido Encuentro Social. Y ya mencionábamos a Hernán Cortés Berumen del Partido Acción Nacional. Bienvenido Óscar Arturo Herrera Estrada del Movimiento de Regeneración Nacional. Es el momento entonces de comenzar con este debate, como ya se les había explicado a todos ustedes, los 3 diferentes ejes. Y el primero de ellos es medio ambiente. La ciudadanía pudo participar por las diferentes redes sociales que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana puso a disposición de todos ustedes para este ejercicio. Y vamos entonces a tomar la primera pregunta. Esta pregunta va en primera instancia para el candidato Antonio Morales Díaz del Partido de la Revolución Democrática. Candidato, la pregunta es de Aldo Jacobo del Fierro Flores de Guadalajara, quien le pregunta lo siguiente: ¿cómo participará dentro del Congreso del Estado en materia del fomento a la infraestructura ecoamigable de Jalisco? Corre su tiempo, candidato. Bueno, hay que tener presente que actualmente no se tiene una cultura seria, una política de gobierno seria para que pueda predominar y que se pueda preservar el medio ambiente en nuestro estado. Todos nos damos cuenta del estado que guarda en Jalisco el medio ambiente, sobre todo si hablamos en el tema de la contaminación del agua, de la contaminación del aire.
y que a este respecto, pues bueno, sabemos que, por ejemplo, el río Santiago es uno de los ríos más importantes de nuestro estado y es uno de los que más contaminación recibe, y que a ese respecto el gobierno estatal pues ha hecho poco o no ha hecho nada para poder atender esa situación, ese tema. Entonces se necesita trabajar y legislar desde el Congreso para poder generar una cultura medioambiental con todos los jaliscienses. Hace la crítica, candidato, sin embargo la pregunta es, ¿cuál va a ser esta participación suya en términos concretos, en términos prácticos para esta infraestructura ecoamigable? Sí, se tiene que trabajar desde los municipios, desde luego. Si nosotros tenemos en perspectiva, muchos de los municipios en el estado ni siquiera cuentan con rellenos sanitarios que cumplan con la norma y desde luego con plantas de tratamiento. Entonces se necesita trabajar desde el gobierno y desde luego desde el Congreso, desde el legislativo, poder generar los presupuestos y las políticas públicas necesarias para que los municipios primero puedan contar con rellenos sanitarios. Esa sería en una primera etapa, pero también que fuera esto de manera integral, que no nada más se quede en sepultar los residuos sólidos urbanos, sino que además se les pueda dar un manejo a lo valorizable y desde luego poder generar todo una solución integral al manejo de los residuos. Pero además necesitamos poder trabajar para que los ayuntamientos, los municipios puedan tratar sus aguas residuales. Se tiene el dato de que solamente 131 municipios cuentan con plantas de tratamiento, pero el 30% de ellas están fuera de norma. Entonces se necesita trabajar para que todos los municipios cuenten con ese tipo de infraestructura y además podamos contribuir a este tema, ¿no? Este problema que se tiene presente. En ese punto, uno de los grandes conflictos siempre para poder echar a andar estas ideas o proyectos es el dinero. Si usted fuera diputado, ¿cómo empezaría a gestionar precisamente este tema que siempre es como el más espinoso? Pues necesitamos nosotros desde el Congreso poder gestionar precisamente, poder generar esos presupuestos. Es el legislativo el que destina los recursos necesarios para que se puedan generar las diferentes políticas públicas que se implementan y que se desarrollan en cada uno de los municipios. Hay dinero suficiente para poder invertirlo en los ayuntamientos de los municipios. Gracias, candidato. La pregunta ahora en el mismo tema del medio ambiente corresponde dar la respectiva respuesta al candidato Bernardo Maclis Petrini del Partido Verde Ecologista de México. La pregunta la plantea Jorge Sánchez de Jalostotitlán. ¿Cuál es la propuesta de su partido para proteger el agua de la zona de los Altos de Jalisco y cómo lo harán? Sin duda, el Partido Verde ha sido un partido que promueve el tema ambiental, ha sido de los principales promotores. Alrededor del 70-80% de la legislación ambiental en el país es gracias al Partido Verde. Y para contestar su pregunta, como lo ha manifestado nuestro candidato gobernador, nosotros vamos a cuidar el tema del agua para Jalisco. Nada del agua que tenemos aquí va a ir para otro estado. Vamos a asegurarnos, exhortar a la autoridad competente que el tema del agua necesitamos para los jaliscienses. No podemos darle esa agua a otro estado cuando no hemos resuelto el problema aquí en nuestros municipios, en nuestras colonias. Entonces, esa ha sido la postura clara y precisa del Partido Verde, no solamente del candidato gobernador, sino de todos los candidatos que tenemos en esta elección. Candidato, sin duda, la zona de los Altos es una de las que más se mantienen con esta preocupación por la carencia y la necesidad del vital líquido. Y en ese tenor, la preocupación en estos instantes va hacia la presa del Zapotillo. ¿Cuál sería la postura, cuál el planteamiento del Partido Verde desde el Congreso local? Es decir, el Zapotillo sí, el Zapotillo no. ¿A qué altura y bajo qué condiciones, diputado? Como lo mencionamos, vamos a luchar para que el agua de Jalisco se quede en Jalisco, y debemos entender que el tema del agua no es un tema solamente limitado a la cuestión de los Altos, a la cuestión de presas, sino tenemos que buscar la manera de mitigarlo y de poder aprovecharlo de una manera sustentable. Por eso, por ejemplo, estamos proponiendo nosotros generar incentivos fiscales
para los que puedan captar aguas pluviales. Como hemos vivido en los últimos días o semanas en la zona metropolitana, tenemos un problema muy serio de inundaciones. Si nosotros empezamos a captar agua y poder generar incentivos fiscales para que la misma ciudadanía tenga esa posibilidad y generar ahorros, a lo mejor al pago del impuesto predial, exhortando a los municipios, nosotros vamos a ayudar a hacer eso, a mitigar el impacto del cambio climático, vamos a mitigar el costo de que las personas tienen que ejercer en el gasto del agua y vamos a ayudar a prevenir inundaciones. Entonces, el tema del agua no podemos verlo solamente con propuestas aisladas, debemos de buscar también tecnologías nuevas. Las presas ya son prácticamente de otro siglo, tenemos muchos mecanismos distintos, nosotros debemos de preocuparnos por que sea una realidad, por tenerlos en la ley y así poder proteger nuestro derecho vital, que es el derecho al agua. Candidato, siendo el agua un bien nacional, ¿se puede decir Jalisco no la comparte con otro estado? Brevemente. Primero, el tiempo se agotó. Gracias, candidato. Vamos con la tercera pregunta. Les recuerdo que estamos en el eje temático del medio ambiente. Y esta pregunta es para el candidato de Movimiento Ciudadano, Tzontemoc Eloy Ruiz Anguiano. Y la pregunta la formula Luis Moctezuma de Guadalajara. ¿Cómo atenderán las construcciones edificadas sobre cauces fluviales naturales durante la época de lluvias? Buenas noches a todas y a todos. Primero, me da mucho gusto saludarles desde la región norte de nuestro estado, una región donde iniciamos nuestra campaña junto a Enrique Alfaro, porque es aquí donde iniciará el cambio, donde vamos a decir entre todos el cambio que necesita nuestro estado. Esta pregunta es muy importante porque evidentemente uno de los grandes problemas que tenemos hoy en el área metropolitana de Guadalajara y que por supuesto queremos evitar en otras ciudades de nuestro estado es la gestión del agua, porque el ciclo de las mismas, el ciclo de las lluvias, de su absorción, se ha cortado por una mala planeación que lleva por lo menos 2 o 3 décadas en nuestra ciudad. Pero además el tema del agua la crisis del agua no solamente está en la ciudad, también está en el río Santiago, que es el río más contaminado de nuestro país. No es posible que mientras en el estado, es un estado tan rico, tengamos uno de los ríos más contaminados. Candidato, la pregunta va enfocada a aquellas construcciones que ya están en pie y que, como en los últimos días vimos un caso muy palpable, lo que sucedió en Plaza Patria, que se inundó. Plaza del Sol, por ejemplo, es otra de las áreas en zona metropolitana de Guadalajara donde están las edificaciones. Esa es la pregunta. ¿Eso ya está? ¿Se va a desaparecer? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a trabajar con eso? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener un diagnóstico muy claro del problema y desde el Congreso del Estado lo que tenemos que hacer es gestionar e impulsar a los gobiernos metropolitanos para que exista este diagnóstico. Lo segundo es que tenemos que meternos de lleno junto con la sociedad civil a revisar la legislación en materia de urbanización con miras hacia futuro. Y sobre la situación con la que ya contamos en la ciudad, tenemos que apostarle a infraestructura para la reabsorción de las aguas, es decir, no solamente la conducción, sino también poder reinfiltrar las aguas sobre la ciudad. Y aprovechando que estamos en el bloque medio ambiente, me gustaría hablar sobre otro tema también fundamental en la ciudad de Guadalajara, que tiene que ver con el transporte público. Al día de hoy tenemos un sistema ineficiente para los ciudadanos y lo que tenemos que hacer desde el Congreso es pelear para que la ciudad de Guadalajara y el estado de Jalisco tenga un sistema de transporte público limpio de la corrupción, pero también limpio en el sentido de los gases que emiten las unidades del transporte público. En Movimiento Ciudadano vamos a dar la batalla para que Jalisco tenga bosques, ríos y por supuesto lagos limpios. Es lo que nos merecemos en el estado de Jalisco. Sin embargo, candidato, la participación de la ciudadanía. Sí, en adelante no puede haber planeación sin la sociedad. Tenemos que entablar un diálogo con todas las organizaciones de la sociedad civil que tienen años luchando de verdad por el medio ambiente, por preservar y regenerar nuestras riquezas naturales. Tenemos que entablar un diálogo con ellos. Gracias, candidato. Es el turno de Atanasio Valdés Morán, candidato de Nueva Alianza. Y la pregunta la hace Araceli Ayala Bravo de Zapopan. ¿Cómo promoverán desde sus curules
el uso de materiales ecológicos y no contaminantes en los comercios y en los negocios de Jalisco. Muy buenas noches, soy Atanasio Valdés del partido Nueva Alianza. El problema de la contaminación en el estado de Jalisco es una preocupación para el partido Nueva Alianza. Primero, tenemos que generar desde el Congreso del Estado la participación de la ciudadanía para que a través de las escuelas de educación básica podamos crear la cultura en la propia separación, más que de la basura, de los residuos, que en un momento dado podemos generarlos en vidrio, en orgánicos, en plásticos, y que de alguna manera se vaya dando esta cultura para evitar en un momento dado la contaminación que puede darse en el suelo, que puede darse en el aire, que puede darse en la misma población. Nueva Alianza le apuesta pues a que a través de la educación podamos combatir desde las escuelas la contaminación con la participación de los niños y de los padres de familia. Candidato, cada que hablamos de retirar algunos materiales del mercado, bueno, luego surge también la otra preocupación, la pérdida de fuentes de trabajo y también, bueno, la afectación a la ya de por sí dañada economía. ¿Cómo se puede lograr este equilibrio? Mejorar las condiciones del medio ambiente, protegerlo y sin dañar la economía de las familias jaliscienses. El problema que se tiene, si hablamos específicamente del bosque de la primavera, tenemos un problema ahí que es terrenos de particulares. Terrenos en donde cada año se están haciendo quemas de hectáreas y hectáreas y simplemente esta situación está dañando el suelo, está dañando en conjunto todo el medio ambiente. ¿Cómo podemos generar desde el Congreso del Estado a través del partido Nueva Alianza? Primero, se pretende que se haga una expropiación de las tierras del bosque de la primavera. Esta expropiación dando lugar a un parque nacional, un parque en donde podamos de una manera llevar a cabo actividades de ecoturismo, actividades de senderos interpretativos que de alguna manera nos permitan lograr estos espacios para beneficio de la ciudadanía, conviviendo con la fauna, con la flora, y estos centros interpretativos aparte será una fuente fundamental para la educación y sobre todo ahí, al atraer turismo que no contamine, al atraer una empresa de no chimeneas, por supuesto que estará dando ingresos importantes para los jaliscienses, que nos interesa, igual que Nueva Alianza, defender nuestra ecología en todo el estado de Jalisco. El turno ahora es para el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Manuel Alfaro Lozano, por lo que tomamos entonces una pregunta de los ciudadanos. La pregunta, candidato, se la formula Jacqueline Berumen. ¿Cómo sería su legislación en materia de mejora del medio ambiente, considerando las propuestas referentes a plantación de árboles, mejoramiento y creación de áreas verdes, promoción del uso de bicicletas, ciclovías seguras y regulación del humo en automóviles? Muy buenas noches. Primero, agradecer la oportunidad que me dan de presentarme aquí ahora esta noche con ustedes. En materia de medio ambiente, quisiera agradecerle también a Jacqueline por su pregunta. Hay muchas cosas que debemos de hacer. La primera de ellas es despolitizar completamente el tema del medio ambiente, porque todos aquí tenemos algo muy claro: debemos de cuidar nuestro planeta porque es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos y a las futuras generaciones. En el gobierno del Estado hay que darle continuidad desde el Congreso del Estado en la próxima legislatura a todas las buenas cosas que se han hecho, como por ejemplo gran inversión en ciclovías. Hemos recuperado gran parte de los espacios públicos de nuestro estado, con platicarles que hay decretos que protegen de desarrolladores inmobiliarios el 13% de la extensión territorial de nuestro estado. Debemos de darle continuidad a estos decretos, darle continuidad para poderle darle certeza a tus hijos, a las próximas generaciones.
Candidato, en el caso de la pregunta que concluye con el tema de la regulación del humo en automóviles y usted habla de dar continuidad a algunas de las políticas públicas que se han venido gestionando, le preguntaría o le diría por qué no está funcionando esta particularmente de la verificación. Ha venido a menos, la gente no está realmente respondiendo a la verificación del automóvil, a pesar de que los contaminantes en zona metropolitana de Guadalajara y de hecho en el estado de Jalisco, pero particularmente en esta zona de nuestro estado de Jalisco, son muy altos. La gente no está respondiendo. ¿Por qué? ¿Qué haría usted? Debemos de promover una cultura de cuidado al medio ambiente. Debemos de garantizarle a nuestra gente también qué es lo que estamos implementando y qué es lo que vamos a implementar. Y, por ejemplo, en el servicio que nos comentas de verificación vehicular, esto debe de ser obligatorio para todos los ciudadanos porque debemos de tener un compromiso moral con las próximas generaciones para cuidar nuestro planeta. Debemos de transparentar los recursos, primero a quienes se le están concesionando estos servicios, para darle certeza a los ciudadanos de a quienes se le están pagando estos servicios. Pero después debemos de transparentar también a dónde se están destinando los recursos que ingresan por este medio y a qué se están dirigiendo y en qué quieren también ellos. Hay que consultarle a ellos también a qué lo quieren dirigir. Definitivamente tendrá que ser algo que tenga que ver para la protección del medio ambiente. Otro de los puntos, por ejemplo, muy cuestionados son los de la falta de socialización o una socialización inexistente, mejor dicho, para las ciclovías en algunos puntos. ¿Cómo trabajaría de la mano de los ayuntamientos, por ejemplo? Bueno, como diputado es nuestra obligación promover que haya recursos suficientes para la implementación de ciclovías, presupuesto tras presupuesto. Año con año este presupuesto nos debemos de comprometer a aumentarlo, año con año. Y bueno, pues el compromiso es con ustedes, con nuestro medio ambiente y con nuestro planeta. Gracias, candidato. Gracias. El turno de José Manuel Muñoz Castellanos, candidato del partido Encuentro Social. Tomamos la pregunta en este momento y es de Ernesto Pérez de Atenguillo. Hace llegar su planteamiento. Jalisco tiene el río más contaminado del país, que incluso llegó a causar la muerte de un infante. ¿Qué harían para sanear el río y cuidar con mano firme el medio ambiente de los jaliscienses? Pregunta Ernesto Pérez. Muy buenas noches a todos, agradecerles la oportunidad de entrar a sus casas y presentarles nuestras propuestas por parte de Encuentro Social. En el caso de cada uno de los ríos y cuencas, desafortunadamente han estado contaminados. Necesitamos generar las condiciones de saneamiento y contratar a cada una de las empresas que puedan realizar esta función. Necesitamos brindar agua potable en cada uno de los hogares. Por ello presentaré 4 ejes muy importantes en materia de ecología. Número 1, necesitamos aprovechar todas y cada una de las gotas que caen del cielo durante el transcurso de los 6 meses que tenemos la lluvia. Tenemos que aprovechar para que en cada hogar no paguen más agua, cada vivienda, cada comercio, cada negocio no tenga que tener el pago de esta agua. Con ello podemos incrementar nuestras cuencas, nuestro lago de Chapala y cada una de nuestras presas en esos 6 meses que no los utilizaremos. Candidato, la contaminación del río Santiago tiene que ver, sí, principalmente con la actividad industrial. También tiene que ver con la irresponsabilidad de gobiernos municipales que no sanean actualmente sus desechos. Y además es un factor interestatal, incluye e involucra a diversos estados. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso de Jalisco para pues que sí se trabaje por el saneamiento de este río? Definitivamente tenemos que generar leyes que tengan dientes y que puedan sancionar a cada una de esas industrias, empresas que han dañado nuestros mantos acuíferos, nuestros lagos y nuestras lagunas. Necesitamos, al final de cuentas, eliminar, en dado caso, ese tipo de empresas si es que no están participando de la forma ecológica. Al final de cuentas, las emisiones de dióxido de carbono que se emiten a nuestro sistema, a cada uno de nuestros hijos, a cada uno de los habitantes, por ello, a veces en zona metropolitana no pueden ya ni ir a estudiar ni ir a la escuela. Por ello también hago un planteamiento en materia de aprovechamiento de los recursos naturales. El sol es uno de ellos. Nosotros tenemos la segunda radiación a nivel mundial y no ha sido aprovechada. En cada uno de los hogares necesitamos incentivar, promover desde el municipio, estado y a nivel federación el uso de las tecnologías renovables.
necesitábamos que en cada casa podamos eliminar y bajar los costos de luz y de gas a través de paneles y calentadores solares para que con ello podamos tener ahorros significativos en cada una de las viviendas, del 90 al 95% de ese ahorro, y con ello también disminuir la emisión de dióxido de carbono y esos contaminantes que tanto daño nos hacen. Hoy que está de moda el tema de las vedas de nuestras cuencas, en este sentido, para el río Santiago, ¿qué sería lo más conveniente? Es importante generar el saneamiento del río Santiago y que también la cortina del Zapotillo se incremente. Sí tenemos que realizarla para proveer. Gracias, gracias, candidato. El turno es ahora para el candidato José Hernán Cortés Berumen del Partido Acción Nacional y vamos a tomar una pregunta. Candidato, la pregunta se la formula Alfredo Manzano de Guadalajara. La zona del mercado de abastos cuenta con un alto índice de contaminación por parte de comerciantes y dueños de tráilers, ya que se han tomado espacios públicos para realizar actividades mecánicas sin autorización del municipio. ¿Qué propuestas legislativas realizará para evitar que se siga afectando esa zona? Buenas noches a todas y a todos. Creo que es una pregunta muy importante de parte de Alfredo. La contaminación del aire, que en este caso lo está focalizando a la parte del mercado de abastos, tiene una repercusión en toda la zona metropolitana. Ya se había mencionado que la mala calidad del aire, y esto lo dice MIDE, con un indicador muy claro, solamente 14 días hemos tenido buena calidad de aire de enero a mayo de este año, lo que significa que no ha funcionado el programa de verificación vehicular, significa que no ha funcionado la reforestación, que por cierto somos el primer lugar de incendios en toda la República Mexicana, y se está también sacando las zonas verdes con unas permutas que se hacen para poder tener un terreno más hacia la orilla de zona metropolitana. Quiero decir que esta es una facultad inminentemente municipal, la verificación que se haga de los talleres municipales para poder verificar que no haya este tipo de problemas, pero creo que es importante desde la Ley de Equilibrio Ecológico poder regular para que haya una prohibición expresa en este sentido. ¿Cuál sería esa prohibición expresa sin que altere la economía de esa zona para no afectarla precisamente por todos los camiones que llegan ahí y los comerciantes que obviamente requieren de esta mercancía para subsistir? El problema de la verificación que se ha hecho vehicular es que es prácticamente monopólica y es más con fines recaudatorios. Creo que se tiene que hacer en este Ley de Equilibrio Ecológico una regulación y un capítulo especial para poder determinar que efectivamente cumplan con las normas ambientales para que puedan tener buenos beneficios. También necesitamos dotar con lugares y espacios específicos para que puedan realizarse este tipo de trabajo y sacarlo de ciertas zonas para no generar un conflicto mayor, porque definitivamente la zona del mercado de abastos pues es un lugar donde la economía debe seguir funcionando y evidentemente debemos de generar una buena calidad del aire para toda la zona metropolitana. ¿Usted no estaría de acuerdo entonces con poner o aumentar multas, pero que pudieran estar bien transparentadas justamente para poder evitar los efectos que ya tenemos de la contaminación? Una propuesta concreta es que tenemos que concentrar toda la regulación en materia ecológica. Hay 7 ordenamientos en este momento, tenemos que concentrarlo en uno solo. Esto es lo que permite que incluso haya ineficiencia en la aplicabilidad de la ley y que no se respete con las normas ambientales. Creo que esto ha generado bastante confusión y debemos de trabajar en ese sentido. Definitivamente debemos también modificar el código urbano para poder delimitar perfectamente bien cuáles son las áreas que se deben de determinar para áreas verdes, áreas para cesión para destinos y que se eviten las permutas de terreno para que no sean cambiadas de las zonas y los núcleos de población hacia zonas que están por afuera de la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Cómo trabajó usted este tema cuando fue alcalde de Tlaquepaque? Tuvimos una verificación desde la Dirección de Ecología para que los reglamentos se aplicaran con toda contundencia. Por eso decía que es más una facultad municipal para que se cumpla y no necesariamente desde la actividad legislativa. Esta es una responsabilidad del municipio. Gracias, candidato. El cierre de esta ronda de medio ambiente corresponde a Óscar Arturo Herrera Estrada, candidato de Morena. Vamos a la pregunta que le hace llegar la ciudadanía. Elisa Rodríguez Osorio, de Zapopan, le pregunta al candidato: actualmente existe una porción de tierra jalisciense en disputa directa con el estado de Nayarit. En ella viven los Viraritari, que han habitado el territorio durante muchísimos años. ¿Cómo legislará en defensa de sus tierras y a favor de un territorio que le pertenece al estado de Jalisco?
Muy buenas noches. El bienestar social y comunitario debe estar siempre sobre el interés particular y privado. Óscar Arturo Herrera, servidor, profesor universitario, 36 años de antigüedad en el CUCS. Bien, en Morena estamos listos y preparados para gobernar y dar respuesta a cada una de las necesidades del país, así como de nuestro estado de Jalisco. Llegando a la pregunta, comentamos que es importante considerar que los problemas de limítrofes entre los estados deben de ser atendidos de forma integral. Es decir, debemos de considerar tanto a los municipios, al propio estado, como a la federación, para lograr evitar ese conflicto que jamás debe de llegar a un conflicto entre los propios pobladores. En este caso es importante hacer una revisión. Candidato, su tiempo se ha terminado. Para reforzar justo la pregunta que le hace llegar Elisa Rodríguez, yo le mencionaría, desde el Congreso, como legisladores, ¿qué podrían hacer ustedes? En algún momento decretar zonas de reserva y que favorezcan a la comunidad birrárica. ¿Qué otras acciones o cuáles son las que usted plantea? Sí. Comentaba, es muy importante la fiscalización de las leyes, es decir, una revisión completa, una revisión integral de cómo es que han estado elaboradas las leyes para que éstas realmente se respeten. Sino, procurar la formulación de nuevas leyes y acordarlo precisamente de forma conjunta con el otro territorio del otro estado limítrofe y evitar el conflicto entre los habitantes. Les comentaba, aquí lo más importante es lograr los consensos sociales. Es muy importante integrarnos, organizar foros en donde los expertos, en este caso las universidades, de una u otra manera emitan un punto de vista, una declaración, y sea considerada por las autoridades para evitar en todo momento que a estas comunidades se enfrenten entre sí o en un momento dado que queden marginadas de todos los servicios. En este momento el conflicto mayor tiene que ver con un adeudo que está comprometido, que ya hay instrucción judicial para que sea cubierto por parte de la Federación, candidato. ¿Hay que presionar? ¿Qué más se puede hacer? Además, es importante que los legisladores se conviertan en gestores. Es importante que los legisladores se conviertan en gestores y que... Muchas gracias. Su tiempo se agotó. Gracias, muy amable. Candidato, concluimos justamente esta primera ronda, la de medio ambiente. Efectivamente, ahí termina este primer eje temático y vamos a pasar ahora al segundo eje temático, que es el de cultura, salud y deporte, para lo cual vamos en este instante a cambiar la pecera con las preguntas que en este rubro hizo llegar la ciudadanía para los candidatos que esta noche debaten. Y vamos a comenzar entonces ya en esta segunda ronda, cultura, salud y deporte. El primer candidato en contestar será Bernardo Maclis Petrini, del Partido Verde Ecologista de México. Y vamos a sacar una pregunta. Candidato, la pregunta se la hace Juan Ángel Cabrera León de Arandas. Pertenezco al Distrito 3 en Arandas. ¿Cómo le piensan hacer para trabajar para beneficio de la población que depende del sector salud? ¿Cómo brindarán atención a las personas que desconocen el funcionamiento del sistema de salud para proporcionarles un servicio integral e informado? Juan Ángel, con mucho gusto contestar tu pregunta. El tema de salud lo tenemos que enfrentar con una visión integral. El tema particular de la infraestructura, tenemos infraestructura en todo el estado donde o está incompleta o está inconclusa las obras, entonces de esa manera es imposible brindar la atención médica necesaria. Debemos de regionalizar los esfuerzos en salud, así brindar o que el recurso que se vaya a utilizar que pueda tener el máximo potencial para que todos y cada uno de los jaliscienses puedan contar o brindar con este servicio que por lo menos sea digno.
Debemos de pensar también en el tema de las medicinas, que ha sido un tema muy polémico en la actualidad. Ha habido muchos cuestionamientos, ha habido muchos señalamientos, entonces debemos de buscar la manera para que esos recursos que dicen que se gastan en medicamentos, que lleguen a las personas que más lo necesitan. Justamente es el cómo. Eso es una de las partes que siempre la ciudadanía reclama mucho, el cómo y la falta de transparencia. Las medicinas es un punto, otro punto es algunas zonas efectivamente de nuestro Jalisco todavía están muy lejanas de tener cerca la posibilidad de acceder al servicio de salud. ¿Va más allá de dinero o qué otra cosa va a sugerir usted si llega a ser diputado? Como legisladores, nosotros tenemos la posibilidad de aprobar el presupuesto. Debemos de buscar la manera de designar un mayor presupuesto, pero que sea designado con una visión regional para que podamos atacar este problema de la mejor manera posible. Quisiera abordar un poco más en el tema de los medicamentos para dar una explicación sobre lo que nosotros estamos proponiendo. Nosotros proponemos usar la tecnología para poder enfrentar este problema y garantizarle al ciudadano todo el proceso desde las compras hasta a la entrega del medicamento al ciudadano que lo necesite. ¿Cómo lo vamos a hacer? Proponemos que se utilice la tecnología blockchain o cadena de bloque, que prácticamente es un sistema contable, que no se puede manipular, que es mucho más confiable de los actuales sistemas que tenemos y de cierta manera nos va a generar la confianza de que lo que dicen que se están gastando, de lo que dicen que están entregando, realmente está enfocado a eso y no en alguna otra situación complicada que va a perjudicar la salud de los jaliscienses. Por eso la visión que nosotros designamos o que estamos proponiendo es una visión integral con propuestas concretas, utilizando la tecnología de punta para resolver los problemas que no son de hoy, sino de mucho tiempo, y tenemos la responsabilidad desde el Congreso, utilizando todas las figuras que estén a nuestro alcance para brindarles una mejor calidad de vida a todos los jaliscienses. Gracias, candidato. El turno de Eloy Ruiz Anguiano, candidato de Movimiento Ciudadano. La pregunta que le hacen llegar, candidato, es de Antonio Rincón, de Lagos de Moreno. Desde el Congreso del Estado, ¿cómo evitará el desvío de recursos asignados para el deporte? ¿Cree que impulsar la formación de consejos municipales de deporte en todo el Estado es una solución viable? El tema del deporte es fundamental, porque si tenemos a las niñas y a los niños practicando alguna actividad física en la escuela o por las tardes, vamos a evitar muchas de las enfermedades que están padeciendo. Por eso, evidentemente, tenemos que meternos de lleno a limpiar los temas de corrupción en materia de deporte, porque todas las niñas y todos los niños de nuestro estado se merecen tener espacios públicos de calidad y además abiertos de manera gratuita, como es el caso de Guadalajara. Por supuesto que desde el Congreso del Estado lo que tenemos que abrir es un diálogo con las organizaciones deportivas para que en cada uno de los municipios se puedan desarrollar proyectos en los cuales las niñas y los niños puedan tener estas actividades físicas e insisto, tienen que ser de manera gratuita como hoy lo son en el municipio de Guadalajara, donde las unidades y los parques son de acceso gratuito. Candidato, irresponsable y un delito es desviar los recursos, como lo plantea Antonio Rincón. Pero también irresponsable puede ser el no asignar recursos o no asignar los recursos suficientes, y en el caso del deporte, como en otros rubros que podríamos tocar después, pues simplemente se destina a lo básico, como que de relleno, como para decir, ya cumplimos. Sí, por supuesto. El tema del deporte ha sido ignorado y no ha sido tratado como se merece durante los últimos años y por supuesto que desde el Congreso tenemos que garantizar que existan los recursos para que las niñas y los niños tengan espacios deportivos. Y este tema me parece que se vincula directamente con otro muy grave en el estado de Jalisco, que es el tema de salud. Hoy lamentablemente también por la corrupción los recursos públicos no están llegando a los hospitales. Hoy lamentablemente los doctores y las doctoras no tienen los materiales necesarios para dar atención a los pacientes y lamentablemente muchos de estos recursos están yendo al bolsillo de funcionarios corruptos o de quienes venden los medicamentos a sobreprecio. Tanto en el tema de deporte como en el tema de salud tenemos que dar la batalla contra la corrupción.
Hoy, lamentablemente, 1 de cada 10 hospitales o de centros de salud de nuestro estado cumplen con lo necesario para poder dar un servicio digno a los ciudadanos. Hoy, lamentablemente, tan solo 4 de 10 recetas se surten por completo en nuestro sistema de salud. Los medios de comunicación y la sociedad ya lo han señalado. Ahí está el secretario de Salud de Aristóteles Sandoval Cruz Esmada. Ahí está Lomelí, a quien se le ha señalado por surtir medicamentos a sobreprecio en el sistema de salud. Esto no puede seguir sucediendo. Tenemos que limpiar la salud y el deporte de la corrupción. Muy agradecidos, candidato. Vamos ahora con el candidato de Nueva Alianza, Atanasio Valdés Morán, y la pregunta sería candidato de María González, de Guadalajara. ¿De qué manera se garantizará el abasto de medicinas pagadas con nuestros impuestos en los hospitales públicos? El problema de los medicamentos realmente no es la cuestión presupuestal. En Nueva Alianza le apostamos a la transparencia, simple y sencillamente con que los funcionarios no se roben el dinero y ese recurso sea destinado realmente para los medicamentos, no tuviéramos ese desabasto. Tenemos que generar desde el Congreso del Estado una mayor transparencia en el manejo de los recursos y principalmente en los medicamentos. Provocaremos por Nueva Alianza desde el Congreso del Estado para que los hospitales del IMSS, del ISSSTE, del Seguro Popular puedan tener los medicamentos suficientes, simple y sencillamente aplicando la transparencia en el gasto de estos recursos y vigilando que realmente el medicamento que se compre sea al costo real que es y no que se estén dando medicamentos con costos que no corresponden. ¿Sugiere, candidato, entonces un nuevo mecanismo de vigilancia? Es correcto. Se han tenido a través de los medios de comunicación una serie de informaciones en donde se han detectado, en este caso, lamentablemente, con un candidato al gobierno de Jalisco que está involucrado en un desfalco a pensiones del Estado, precisamente por el sobreprecio que le ha dado a los medicamentos que le ha vendido al instituto. Soy maestro y como maestro y afiliado a pensiones del Estado, me preocupa que se den este tipo de prácticas porque realmente el recurso se ha ido aplicando para este concepto y realmente es una vergüenza saber que el recurso, lejos de ser aplicado para los pensionados y jubilados que así lo necesitan, simplemente hoy estén en investigación más de 30 millones de pesos. Y en el caso particular también de Toño Cruz, que ahí también está pendiente sobre el Seguro Popular, más de 30 millones de pesos que se están investigando en este momento. Entonces, para Nueva Alianza es importante la transparencia, la rendición de cuentas, la rendición de resultados, pero sobre todo que desde el Congreso del Estado se revise la propia ley y si hay que hacer algunas adecuaciones a las mismas para que se castiguen a quienes hagan mal ejercicio de estos recursos. ¿Estaría usted hablando de que hay impunidad entonces? Porque muchas veces hemos escuchado que se van a investigar estos casos de corrupción y no se han dado realmente nombres y apellidos muy específicos en el caso del sector salud. En el caso particular de pensiones del Estado, a través de los pensionados y jubilados de la sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, han solicitado una auditoría precisamente a la aplicación de estos recursos con la finalidad de que se pueda esclarecer cómo se ha invertido este dinero y cómo no se ha cumplido con los medicamentos. Gracias, candidato. Continuamos con esta ronda sobre cultura, salud y deporte. El turno de Manuel Alfaro Lozano, candidato del Partido Revolucionario Institucional. Candidato, la pregunta la hace llegar Humberto González, del municipio de Acatlán de Juárez, y plantea: actualmente los centros de salud y hospitales sufren de carencias importantes en cuanto al abasto de medicamentos. ¿Qué mecanismos impulsarían para garantizar el abasto de medicamentos en centros de salud y hospitales de todo el estado? Muchas gracias. Con mucho gusto contestaré a tu pregunta hasta Acatlán de Juárez. No sin antes quisiera dejar muy claro esto que están comentando ahorita algunos compañeros candidatos. Yo no sé si hubo desfalco o no hubo desfalco. No sé si hay sobreprecio o no hay sobreprecio.
Serán las autoridades competentes las que tengan que determinarlo y en su momento, si alguien, quien haya sido, actuó de manera irresponsable, tendrá que enfrentar a las autoridades o simplemente aclarar la situación. Lo que sí debo decir, el compañero Eloy, que sistemáticamente has venido comentando este asunto del desfalco, y aquí tengo un acta de resolución del Instituto de Pensiones del Estado en donde está hecha la compra. Esta compra no pudo haber sido sin el aval de tu patrón, de Enrique Alfaro, y aquí está la firma de la maestra Esmeralda Ramos, quien era representante del alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, y tuvo que tener el aval del ayuntamiento para realizar esta compra. Tiempo, candidato. Y en seguimiento a lo que pregunta Humberto González, ¿cómo sí garantizar el abasto, que es lo que al final de cuentas al ciudadano también le preocupa en demasía, y obviamente el seguimiento para que este abasto sea permanente y hasta evitar esos desvíos? Con mucho gusto. Creo y me sumo en la propuesta del candidato a gobernador por el PRI, Miguel Castro Reynoso, en el que pretende hacer uso de la tecnología para consolidar un padrón único de medicamentos. Que sepamos a quién se le está comprando, en cuánto se le está comprando y cómo fue el proceso para realizar esta compra. Pero también debemos de saber en dónde se está distribuyendo. En tiempo real, el ciudadano y los gobernantes deberán poder tener acceso a un sistema en el que sepan en dónde está hasta la última caja de medicina que haya comprado el gobierno del estado en la dependencia que sea. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a tener una mayor claridad, una transparencia, porque es con tus recursos con los que estamos comprando estos medicamentos. Te debemos a ti una explicación de en dónde están y por eso queremos implementar este sistema tecnológico, esta plataforma tecnológica de padrón único de medicamentos. Por otro lado, quisiera comentar el tema de salud. Es un tema que nos atañe a todos los jaliscienses y estaremos trabajando desde el Congreso del Estado para garantizar que este sistema funcione correctamente, dotar de recursos al Ejecutivo y garantizar estos recursos lleguen para instalar esta plataforma virtual. Porque también es importante saber, y todos lo hemos vivido, quienes no han ido a la farmacia de su conveniencia a preguntar por un medicamento y les han dicho que no lo tienen. En ese momento, la persona que te está atendiendo te dice en dónde está la farmacia que cuenta con el medicamento, si es que en esa no lo tenían, y cuánto cuesta. Debemos de tener ese sistema también en el gobierno, porque es dinero tuyo, dinero público. Gracias, candidato. Vayamos ahora con el candidato de Encuentro Social, José Manuel Muñoz Castellanos. Y la pregunta, candidato, es de Adriana García Joya, de Etzatlán. Desde el Congreso del Estado, ¿qué propuestas impulsará para que los jóvenes se desarrollen en todos los ámbitos, no únicamente en el laboral, sino también en el intelectual y deportivo? Muchas gracias por tu pregunta. Y créame que es algo que a mí me ha ayudado a desarrollarme mucho el deporte. Durante muchos años lo practiqué y quiero incentivar a que muchos niños y jóvenes lo puedan desarrollar. Por ello, desde el Congreso tomaremos en cuenta 4 acciones que considero sumamente importantes. Debemos de hacer crecer el padrón de niños y jóvenes en donde puedan obtener becas en cada uno de los colegios y universidades privadas. Necesitamos que la gran masa de cada una de las becas también se le pueda otorgar a aquellos talentos deportivos y que se puedan desarrollar mucho más. Queremos también, en el número 2, aumentar la bolsa de los ayuntamientos para que en cada uno de los municipios podamos tener unidades deportivas dignas. Algunas de ellas se han convertido en elefantes blancos, en unidades fantasma, en donde son focos de infección y de delincuencia. Necesitamos atacar esos focos generando escuelas en cada uno de esos centros deportivos. Necesitamos generar... Candidato, tiempo. Reforzando precisamente esta pregunta de Adriana García Joya, ¿cuál sería, de ser usted diputado, de estos ámbitos que propone Adriana, quizás el primero que habría que empezar a apoyar, o estarían los 3 en igual orden de importancia? Creo que lo más importante al final de cuentas es acabar con todo el tema de la diabetes infantil. Hoy México ocupa el primer lugar en diabetes infantil. Necesitamos promulgar una ley en donde en Jalisco se acabe con ese tema. Podemos generarla a través de 1 hora diaria
en cada uno de los colegios, escuelas particulares y de gobierno. Necesitamos que cada uno de los niños y jóvenes puedan tener la cultura del deporte. También para poder crecer, y no solamente que Jalisco sea un campeón a nivel nacional, sino que sea a nivel internacional, necesitamos promover la cultura del deporte y llevarla a más espacios. Y con ello necesitamos también generar un centro, una ciudad deportiva en donde puedan identificarse esos talentos, desarrollarlos e incrementar su potencial. Hoy por hoy, en cada una de las Olimpiadas, a veces en las competencias no nos ha ido tan bien. Necesitamos tener un centro deportivo donde se les brinde alimentos, educación, donde puedan recibir el mejor desarrollo para que puedan exponenciar todo ese talento deportivo que necesitan tener. Hay muchos jóvenes que se han acercado a solicitar apoyo en los municipios porque han logrado cosas importantes y quieren salir al exterior a mostrar ese talento y se han topado con pared. Desafortunadamente los ayuntamientos no cuentan con una bolsa especial para ello y necesitamos desde el Congreso del Estado incentivar, promover y que en cada uno de los municipios puedan tener la oportunidad de desarrollarse. Por ello, en cada cancha se va a tener una escuela en donde los niños puedan desarrollarse y tener esa cultura del deporte. Muchas gracias. Gracias, candidato. Cultura, salud y deporte, los temas en esta ronda. El turno de José Hernán Cortés Berumen, candidato del Partido Acción Nacional. La pregunta es de María Sofía Méndez. Ella hace llegar su planteamiento desde Zapopan y dice: ¿está en su agenda legislativa alguna iniciativa de salud respecto al tema del aborto? En cualquier caso, ¿generará el apoyo de su bancada a defender su postura al respecto? Bueno, definitivamente desde hace muchos años el Partido Acción Nacional tiene muy definida cuál es su ideología en esta materia. El Partido Acción Nacional defiende la vida desde su concepción hasta su muerte natural y definitivamente consideramos que la legislación que en este momento está prevaleciendo creo que es la correcta. Definitivamente también creo que tenemos que estar hablando de otros temas muy importantes, como es el caso de qué es lo que está provocando las muertes en el estado de Jalisco. 8 de cada 10 personas que mueren en este estado se debe a enfermedades crónico-degenerativas, tales como el diabetes, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. La prevención no está siendo una prioridad en esta administración, tan es así que solo el 1% destinado del presupuesto de salud va en este rubro, y en el tratamiento es donde va prácticamente la mayor cantidad del presupuesto, donde evidentemente no se puede corregir si no se va en el rubro específico de la prevención. Candidato, en seguimiento a la pregunta de María Sofía Méndez a propósito del tema del aborto, respecto a legislar sobre el mismo, yo agregaría, ya existe una instrucción de otra instancia para que el aborto sea aprobado. ¿El Partido Acción Nacional, representado en el Congreso, se opondría a esta instrucción? Sigo insistiendo, definitivamente vamos a favor de la vida, no hay duda, esa ha sido la filosofía del Partido Acción Nacional y estamos también tendientes a la prevención. Si hace un momento estoy mencionando que solamente va el 1% de este sentido, también pudiera ser en este otro caso. ¿Por qué no prevenir los embarazos? Esa es la prioridad que debe de tener el Estado de Jalisco para no llegar a un punto donde el aborto sea la parte de la discusión. Entendemos lo que ha sucedido en otras partes, en otras instancias, pero también reconocemos la facultad que tiene el Estado de Jalisco para legislar en este sentido y la ideología del Partido Acción Nacional es muy clara. También quiero dedicar un momento para hablar sobre el desabasto de medicamentos. Tiene Jalisco el lugar número 25 en el abasto. Significa que estamos muy por debajo de la media nacional. ¿Qué es lo que refiere en este tema? Si hablamos de la Ciudad de México, si hablamos de Puebla, si hablamos de Guanajuato, cada que se acercan a surtir una receta, se les surte en el 100%. Y aquí en Jalisco, cada que se acercan 2 personas a surtir su receta, una sale con su receta incompleta y la otra sale con el total de su medicamento. Definitivamente, ¿esto a qué responde? Pues de que no hay un
eficiente control en la compra de medicamentos, se compra a sobreprecio, y lo que propongo específicamente es abrir un capítulo en la Ley de Compras Gubernamentales para garantizar que se compre en el precio correcto y que se llegue a todos los jaliscienses que tienen el derecho a la salud y no a la muerte, como en este caso se está prevaleciendo. Gracias. Vamos ahora con la participación del séptimo candidato de Morena, Óscar Arturo Herrera Estrada. La pregunta, candidato, para usted es de Pedro López Cholico de Guadalajara. ¿Qué iniciativas propondrá para acercar la cultura a la ciudadanía sin que esto implique un gasto excesivo de recursos? Muchas gracias, amigo Pedro, y todos los que nos están mirando. Definitivamente, primero, no es con autoritarismo, ni prepotencia o pago de favores, gastando millones de pesos del erario público en compra de obras esculturales como la del sincretismo, que ha generado una gran cantidad, un descontento de un gran sector de la población, cómo se debe gobernar. Efectivamente, nosotros en Morena consideramos que la cultura debe de ser un elemento de desarrollo personal y desarrollo integral de todas las personas y de todas las comunidades, pero respetando siempre la idiosincrasia, la religión, en los usos y costumbres de cada una de las personas y de las comunidades. Solo así tendríamos una buena cultura. Candidato, la cultura tiene muchas expresiones. ¿Cuáles de estas expresiones se estarían acercando o cuál sería esta iniciativa y de qué expresiones en base a lo que Pedro López le cuestiona? Seguro que sí. Bien, las expresiones son distintas y en ese sentido nosotros tendríamos que iniciar o vamos a iniciar con una relación de consenso. Tenemos que buscar los consensos sociales y acudir a diversas comunidades tomando en cuenta ya la infraestructura existente. En este caso, las comunidades rurales pueden ser grupos indígenas, ellos tendrán su propia cultura, pues es importante conocer esa cultura, desarrollar esa cultura, incluso que la cultura fuera un elemento para descubrir nuevos talentos y para apoyarlos en lo que es el comercio y el crecimiento personal, familiar y comunitario en el aspecto económico. Lo mismo en las zonas urbanas, utilizando escuelas, universidades, mercados, lugares donde concurren las personas y generando talleres en estos lugares para descubrir nuevos talentos y así, con esa cantidad de nuevos talentos, apoyar para el crecimiento personal, el crecimiento psicológico y un crecimiento social con un mejor entorno. Candidato, existen muchas iniciativas de reformas y de adiciones para la Ley de Fomento a la Cultura del Estado de Jalisco. ¿Conoce alguna de estas que pudiera retomar o propondría usted alguna otra? Nosotros, primero, lo que tenemos que hacer es fiscalizar, saber lo que hay y saber efectivamente hasta dónde, qué alcance tienen estas. Pero definitivamente en Morena lo que estamos proponiendo es nuevos consensos sociales. Tiempo, candidato. Gracias. Cerramos esta ronda con la intervención de Antonio Morales Díaz, candidato del Partido de la Revolución Democrática. Tomamos en este momento la pregunta y es de Humberto González. La hizo llegar desde el municipio de Agualulco de Mercado. ¿Qué harían para sancionar y castigar los presuntos casos de corrupción e irregularidades que se cometieron en la Secretaría de Salud Estatal durante el paso de Antonio Cruz Esmada? Pues un saludo hasta Agualulco de Mercado. Primero, yo creo que se deben de tomar cartas en el asunto, endurecer desde el legislativo aquellas sanciones que se deben de hacer a los funcionarios que cometan ese tipo de irregularidades. ¿Por qué? Porque lo está padeciendo la población jalisciense. Hace un momento el candidato del PRI, candidato a diputado del PRI, comenta que hay el abasto en los centros de salud, en los hospitales, en las clínicas, cosa que pues es irreal, ¿verdad? Yo los invitaría a que fueran
al centro de salud de aquí, de Colotlán, y se van a dar cuenta de que quizás ni siquiera haya doctor en turno para poder atender a las personas, y esto se debe a la fuerte corrupción que hubo en la Secretaría de Salud, con un desvío de más de 2,000 millones de pesos. Candidato, si bien la ronda refiere al tema de salud, en este momento, en efecto, bueno, el ciudadano lo relaciona mucho con la carencia de medicamentos, con el desabasto y con presuntos actos de corrupción, y de ahí que también ustedes hacen referencia. Los mecanismos que existen, las leyes que existen en la materia, ¿son insuficientes? Me refiero a aquellos que ya se han implementado justo para castigar posibles actos de corrupción. ¿Están fallando las leyes y las instituciones? ¿Hay que hacer adiciones? ¿Hay que renovarlo todo? No, yo creo que lo que se tiene es suficiente para poder sancionar a los funcionarios públicos corruptos. Creo que es nada más, se necesita seriedad y aplicación de la ley. Es lo que se necesita. Sancionar a aquellos funcionarios y dar ejemplo para que en el futuro los servidores públicos, los malos funcionarios públicos, los que cometan actos de corrupción, pues vayan a la cárcel. Es lo que se tiene que hacer. Entonces necesitamos revisar y afianzar jurídicamente la rectoría de la Secretaría de Salud Jalisco, incentivar el financiamiento que se impulse a la salud, no solo para prevenir, para curar enfermedades, sino también para prevenirlas, pero además se necesita predicar con el ejemplo, y yo creo que uno de los temas que se debe de tocar en la siguiente legislatura es precisamente el cómo le vamos a hacer para que se rindan cuentas y se transparenten los recursos que se sabe y se ha comentado que fueron desviados de la Secretaría de Salud, recursos que pues han ido en detrimento de los jaliscienses en algo de lo que es algo de lo que es más preciado para un jalisciense, que es la salud. Bien, muchas gracias, candidato. Concluye entonces este segundo eje en el debate, cultura, salud y deporte, y pasaremos ahora al de derechos humanos, para lo cual, como hicimos cuando comenzamos el segundo eje, cambiar la pecera para tener entonces ahora las preguntas que la ciudadanía hizo llegar en relación al tema de derechos humanos. Gracias. Y comenzamos entonces en esta tercera ronda con el candidato de Movimiento Ciudadano, Tzontemoc Eloy Ruiz Anguiano. Tomamos una pregunta. Candidato, Alejandro Díaz de Puerto Vallarta le pregunta: ¿cómo legislará respecto a la agenda lésbico, gay, bisexual, transexual desde el Congreso del Estado? Bien, lo que tenemos que tener en claro es que debemos de hacer de México un país de derechos y un país de igualdad, lo mismo para el Estado de Jalisco, y que tenemos que promover valores muy importantes como son el del respeto dentro de nuestras diferencias. Por supuesto, somos una sociedad diversa. México es un país en el que conviven distintas culturas, distintas creencias, y tenemos que aprender a tratarnos con respeto. Lo mismo en el tema de las preferencias sexuales. Nuestra postura es en contra completamente de la discriminación y a favor del respeto. Y además, acentuando un tema muy importante en derechos humanos, que son las niñas y los niños. Tenemos que trabajar en el Congreso para que las niñas y los niños tengan derechos, tengan el derecho a ir a la escuela, tengan el derecho a ser tratados con respeto, por supuesto, a comer y a poder tener... Gracias, candidato. Pero en relación a esta pregunta que le formula Alejandro Díaz, ya existe una recomendación de parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco al Congreso del Estado en esta legislatura para que legisle respecto al derecho a la identidad de género de las personas transexuales. Sí. ¿Conocía usted esto? Por supuesto, insisto, nuestra postura es a favor del respeto a las diferencias de todas y de todos, porque al final de cuentas todos tenemos una dignidad humana y esta debe de respetarse independientemente de cuáles sean nuestras preferencias, nuestras creencias o nuestro tipo de vida. Entonces, por supuesto que desde el Congreso debemos de atender estas necesidades y debemos de proteger la identidad de las distintas personas de
de nuestra sociedad e insistir en el tema de que el tema de derechos humanos en nuestro Estado va más allá de lo que es la Comisión Estatal de Derechos Humanos o lo que son las recomendaciones que se han llevado a cabo. Hoy en lo que tenemos que estar hablando es que los derechos que están establecidos en la Constitución mexicana se cumplan. Lamentablemente los gobiernos no garantizan muchos de estos derechos fundamentales, como son el de la libertad de expresión, como son el derecho a tener educación, como son el derecho a la salud, como son el derecho a la vivienda. Los derechos humanos lo que protegen es la integridad de las personas y por supuesto que debemos de hacer un esfuerzo en el Congreso del Estado para que estos sean respetados. E insisto, especialmente en el tema de las niñas y los niños, porque si logramos cambiar la historia de esta generación, podemos pensar en que México podrá tener un futuro distinto. También hay iniciativas para la ley de los derechos de las personas adultos mayores. Sí, es otro de los temas más graves de nuestro Estado. Lamentablemente los adultos mayores viven en una situación de desprotección económica, social y por supuesto de acceso a la salud de nuestro Estado. Tenemos que meternos de lleno a resolver esto. El turno de Atanasio Valdés Morán, candidato de Nueva Alianza. Tomamos la pregunta que es de José Sandoval de Guadalajara. Se compromete, candidato, a incluir en la Ley de Comunicación Social del Estado de Jalisco sanciones efectivas para los medios que viven de contratos que implican dinero público, así como también para las dependencias gubernamentales que criminalizan o revictimizan personas ante los medios con tal de proteger la imagen de sus directivos. Nueva Alianza le preocupa la seguridad de sus jaliscienses. Se ha propuesto a través de Marta Rosa Araiza, candidata a gobernadora por el partido Nueva Alianza, una fiscalía independiente y autónoma, sin compromisos ni nexos políticos, que aplique la ley de manera implacable e imparcial y ser electa por voto directo. Esto es, realmente el problema grave en todos los niveles de gobierno es la impartición de la justicia, de tal manera que ésta, mientras no sea autónoma, no podrá llegar a ser aplicada de una manera justa para los jaliscienses. Hoy, en estos momentos, hay un reclamo de la ciudadanía de Jalisco de que los ministerios públicos se acerquen al servicio de los ciudadanos para poder tener una impartición de la justicia más cercana. Candidato, en seguimiento a la pregunta de José Sandoval, habla de aquellas ocasiones en las que algunos ciudadanos pues se ven criminalizados o revictimizados porque al momento de realizar investigaciones o de tratar de explicar a la ciudadanía lo que está ocurriendo, sobre todo ante la incidencia de un delito, pues lo primero que se hace es buscar pues quién la deba, o más bien quién la pague y no quién la deba. ¿Qué se debe de hacer desde, concretamente, la ley para evitar este tipo de salidas fáciles por parte de una autoridad? En los derechos humanos, todas las personas tienen acceso a todo, sin discriminación y sin exclusiones. Desgraciadamente, en la impartición de la justicia, en muchos momentos, cuando se detiene a una persona y se hace una investigación, primeramente no es correcto que la persona sea sometida a castigos mientras no se le encuentre culpable. Segundo, en este ejercicio de la propia impartición de la justicia, seguimos reiterando que para poderle dar este seguimiento, mientras no tengamos la autonomía en la impartición de la justicia, siempre va a haber queja de la ciudadanía en este sentido por la aplicación de la misma. Tenemos que reconocer el derecho en el momento del supuesto infractor, primero. Segundo, que se realice la investigación correspondiente. Y tercero, que en su momento de ser culpable se le aplique la ley. La propuesta de Nueva Alianza siempre será y seguirá defendiendo en el derecho humano de todo el ciudadano mientras no sea culpable del delito que se le acuse. Muchas gracias, candidato.
El turno ahora es para el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Manuel Alfaro Lozano. La pregunta, candidato, para usted, de Humberto González de Zapopan. Jalisco es el tercer estado con mayor número de desaparecidos. A pesar de que se ha creado una fiscalía para desaparecidos, no ha mejorado la situación. ¿Qué harían para combatir la desaparición forzada y realizar investigaciones efectivas? Muchas gracias por la pregunta, Humberto. Saludos a Zapopan. Efectivamente, este gobierno ha instalado la Fiscalía para Atención a Personas Desaparecidas. Su titular fue elegido con el aval de las organizaciones civiles. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros como diputados de la próxima legislatura hacer? Y te lo digo en pocas palabras. Lo que nos toca es reforzar y fortalecer esta Fiscalía, dotarla de recursos para que pueda llevar a cabo su cometido, para que pueda lograr sus fines, que sería encontrar a estas personas que se encuentren desaparecidas. Entiendo, soy padre de familia y puedo entender el dolor que sintieron estos padres de familia al simplemente no encontrar a sus hijos. Lo entiendo y por eso debemos de trabajar y vamos a trabajar en conjunto para dotar de recursos a esta Fiscalía y promover nuevas medidas que son indispensables para que esta Fiscalía logre su cometido. Para poder darle continuidad a la respuesta que está dándole usted a Humberto González, ¿cuáles serían estas otras medidas que tendría como propuesta? Hay muchas medidas que se deben de tomar. Debemos de dejar de lado de la arena electoral este tema. Debemos de ponernos a trabajar en conjunto, gobiernos municipales, gobiernos del Estado, en conjunto con el gobierno federal también. Debemos de hacer políticas integrales y sobre todo políticas preventivas. En la medida de que tú le des un proyecto a una persona, en la medida de que tú le des un proyecto de vida a un niño, seguramente este niño va a tener un sueño, va a tener un anhelo, va a tener algo por qué luchar y algo por qué alcanzar. En ese sentido es la propuesta que yo propongo, invertirle mucho a la prevención para que estos niños que crecen no sean víctimas de la delincuencia, no caigan en la presa de la delincuencia. Por otro lado, mi propuesta más importante en materia de derechos humanos tiene que ver con el cuidado y la protección de nuestras mujeres. Los derechos humanos son progresivos, no son regresivos. Debemos de cuidar lo que hemos avanzado. No podemos regresar y no nos pueden quitar lo que ya nos ha costado tanto trabajo ganar. Desde el Congreso del Estado impulsaré una ley para que en todas las instituciones públicas del gobierno, incluyendo las universidades, se establezca un protocolo de atención al hostigamiento y al acoso sexual a nuestras mujeres. Debemos de saber cómo tratar estos casos, pero también debemos de saber cómo sancionarlos. Debemos de encontrar a los responsables e ir tras los culpables. Este delito silencioso no debe de quedar impune, o peor aún, derivar en otros que nos lastimen más, como la violencia física o los feminicidios que tanto nos lastiman. Esta lucha no nomás es de ustedes las mujeres, nos atañe a hombres también por igual, nos atañe a nosotros también, porque debemos de desaprender lo que lamentablemente en una sociedad machista hemos aprendido, que supone que la mujer debe de estar al servicio de los varones. Esto no tiene cabida en nuestros días. Gracias, candidato. Gracias. José Manuel Muñoz Castellanos, candidato del Partido Encuentro Social, es su turno. La pregunta es de Carlos Gabriel Pérez Durón, de Guadalajara, y le menciona: durante la actual administración estatal se denunciaron sobornos en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública para las adjudicaciones de obra pública. ¿Qué harían para combatir y detener la corrupción en las dependencias del gobierno? Definitivamente, Carlos, la corrupción es el gran cáncer que aqueja no solamente a nuestro estado, sino a nuestro país. Ya Andrés Manuel lo ha dicho repetidamente en cada una de las ocasiones, debates y oportunidad. Si acabamos con este cáncer que es la corrupción, podremos eliminar sin duda e incrementar en cada uno de los municipios, estados, optimizar sus recursos. A veces puede llegar hasta un 40% una obra en donde te han sangrado desde la Diputación Federal, después al gobierno estatal, y en cada uno de los municipios se va pidiendo un porcentaje. Necesitamos eliminar cada uno de esos moches, cada una de esas partidas y poder, al final de cuentas, tener mucho más obra y participación. Eso es lo que podemos lograr sin corrupción. Eso es lo que propone Andrés Manuel y eso, en ese eje estamos trabajando los integrantes de Encuentro Social, Morena y PT.
Llama la atención en la pregunta que envía Carlos Gabriel Pérez Durón que hable de soborno, no solamente del moche, que generalmente sí lo pide el servidor público, bueno, dicen, sino que habla de soborno. Seguramente también hay quien lo ofrece directamente. Candidato, ¿usted se atrevería a proponer sanciones para aquellos, sanciones reales, para aquellos que también llegan y tratan de corromper a los servidores públicos? Definitivamente, tanto el soborno involucra a dos entes, uno por parte del gobierno y el otro por parte del particular que lo ofrece o al final de cuentas lo da. Creo que cada una de las dependencias, y lo peor en la Secretaría de Salud, que el poder realizar este tipo de delitos, al final de cuentas recaen en vidas, y creo que eso se les llama delincuentes y casi asesinos. En el tema de salud no podemos permitir que haya un solo soborno más y que haya algún tipo de falta de medicamentos. En cada una de las áreas, tanto también en desarrollo social, tanto también en obra e infraestructura, necesitamos cuidarlos y acercar a la sociedad para que esté vigilando que los recursos propiamente se vayan. Por ello, nosotros en Encuentro Social proponemos 4 ejes muy importantes en materia de derechos humanos. Uno, en favor de la vida. Nosotros somos un partido precursor de la vida y en contra del aborto. Nosotros también apoyamos a las personas con capacidades diferentes y créanme que les tendremos todo el eje para que puedan transportarse, educarse y poder también desarrollarse laboralmente. Candidato, ¿se puede acabar con la corrupción por decreto? Por decreto no, al final de cuentas involucra la voluntad de todos, tanto de parte del gobierno como de los ciudadanos. Hagamos historia, hagámoslo bien, tratemos de entre todos reconciliar al país. Gracias. Les recuerdo que estamos en el tercer y último eje temático, que es el de los derechos humanos, y el turno ahora es para el candidato del Partido Acción Nacional, José Hernán Cortés Berumen. Candidato, la pregunta de Humberto González de Zapopan. ¿Qué haría para eliminar la precariedad en los empleos que se producen en Jalisco y garantizar un salario digno y seguridad laboral, como lo promulga la Constitución? Bueno, definitivamente este es un tema muy importante en nuestro país. No es que no haya salarios, más bien no es que no haya empleos suficientes, sino que los salarios realmente no son dignos. Y se está promoviendo incluso en la política de Ricardo Anaya Cortés hacer un planteamiento para que se pueda subir el sueldo y el salario mínimo y para que los empresarios también hagan una alianza estratégica para que esto pueda ser una realidad. Definitivamente se tiene que trabajar en ese sentido para que haya dignidad dentro de lo que percibe cada uno de los trabajadores, y esto definitivamente tiene que ser con una alianza compartida con los empresarios en todos los niveles de gobierno. Desde el Congreso del Estado de Jalisco, realmente lo que habría que hacer es facilitar la legislación para que se genere mayor cantidad de empleos y haya mayor dinámica económica dentro de nuestro Estado para que nuestros empresarios tengan la posibilidad de responder a este reto que se está planteando a nivel nacional. ¿Sería en este caso poder darles a los empresarios algún tipo de estímulo para que puedan abrir más plazas? Definitivamente los empleos los generan la iniciativa privada y lo que le corresponde al gobierno es tratar de facilitarles para que estos empleos se puedan generar y se puedan generar de manera digna. Quiero también referir lo que ya se había preguntado hace un momento. Creo que no se le ha dado la importancia debida. El hecho de referenciar que las desapariciones forzadas en nuestro estado representen un tercer lugar en todo el país es un dato realmente dramático. El hablar que 14,000 personas en el estado de Jalisco han sido desaparecidas en los últimos 5 años, que sean más de 4,000 personas por año y que según Data Cívica refiere que son 3,000 más por año que ni siquiera se han reportado. Ya se legisló a nivel federal porque se vio que las entidades federativas no están respondiendo ante este gran reto. Ya se emitió, ya se promulgó y se dio la obligación para que los estados emitieran y armonizaran la legislación en este sentido. No nos podemos imaginar el dolor de las personas que perdieron un esposo, a su esposa, incluso a sus hijos, que se acercan a las dependencias, que se acercan a la fiscalía, que se acercan a cualquier otro órgano de gobierno y que no encuentran
una respuesta y que incluso las bases de datos que se plantean y se presentan tienen graves inconsistencias. La sociedad civil organizada ha presentado padrones mucho más específicos y mucho más claros. ¿Qué es lo que estamos planteando aquí? Emitir la legislación en el estado de Jalisco para que se creen una base de datos forense y poder identificar si una persona es encontrada con o sin vida, lamentablemente, saber si esa persona corresponde a una de las denuncias de desaparición forzada que están planteando en este estado de Jalisco. Es lamentable que estemos hablando de este tema, no se le ha dado la importancia de vida y evidentemente hablando de la vida de las personas y de su propia seguridad es un tema que debe tener absoluta prioridad. Gracias, candidato. Óscar Arturo Herrera Estrada, candidato de Morena. La pregunta que le hacen llegar a propósito del tema de los derechos humanos, que es el que tocamos en esta tercera ronda, es de Jorge Eleazar Hernández, es de Chapala. Dice, desde el Congreso, ¿cómo buscarán fortalecer las sanciones a los elementos policíacos que incurran en abuso de autoridad hacia la ciudadanía? Adelante, candidato. Jorge Eleazar, y todos. El abuso de autoridad tiene que ver mucho con la intención de quienes gobiernan. En un momento, primero, cambiar el uso de suelo, por decir unos ejemplos, a modo para talar cientos de árboles y edificar fraccionamientos, no solo es una violación a los derechos humanos y no solo es un mal uso de la autoridad, sino es un grave crimen. Lo mismo el perseguir a los comerciantes, es decir, el uso de la fuerza pública debe de tener siempre una finalidad desde el gobierno. Si el gobierno en Guadalajara se ha caracterizado por el uso de la fuerza pública para imponer su voluntad, de una otra manera, pues los mismos servidores públicos pues están quizás con una ética. Candidato, en seguimiento a lo que le pregunta Jorge Eleazar Hernández de Chapala, que habla justamente de sanciones para los elementos policíacos que incurran en abuso. Bueno, yo sí le preguntaría, en realidad es bastante el abuso por parte de los elementos policíacos, o también se les debe estimular. ¿Cuál debe de ser el equilibrio? Porque también son ciudadanos y tienen derechos. Bien, efectivamente, los ciudadanos policías son ciudadanos que tienen derechos y se deben de compensar esa gran valía, ese gran esfuerzo que realizan de estar arriesgando su vida por bien de los ciudadanos. Pero es importante considerar que las leyes también se deben de revisar para que existan realmente sanciones, incluso revisar desde lo que es los exámenes de evaluación y confianza de forma integral, lo que es este nuevo sistema de justicia penal, en donde la persona más expuesta son los propios policías. Guadalajara, regresando, efectivamente ocupa en 2018 el primer lugar a nivel estatal en denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es otra de las propuestas que nosotros como legisladores vamos a tener, que es darle más facultad y más recursos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que ésta no solo llegue a lo que es la recomendación, sino que tenga un papel apoyando a la Fiscalía. Castigar o perdonar, una amnistía, vaya. A los policías se les debe de juzgar, ni castigar ni perdonar, juzgar. Gracias, muchas gracias, candidato. Vayamos ahora con el candidato de la Revolución Democrática, Antonio Morales Díaz, para conocer la pregunta que le formula Javier Rodríguez de Zapopan. Yo mismo he visto inspectores retirar mercancía a artesanos y vendedores ambulantes. Aunque la ley permite este tipo de acciones, ¿cómo legislarán a favor de proteger a los trabajadores informales sin violentar su derecho a ganarse la vida? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Es un tema de índole municipal. Sin embargo, yo creo que se debe de
estar haciendo esos llamados y esos exhortos desde el Congreso local hacia los municipios para poder generar ese entorno económico que pueda favorecer a aquellas personas que emprenden, a aquellas personas que quieren impulsar un pequeño negocio, facilitar por medio de las áreas de desarrollo económico para que a estas gentes se les pueda brindar los apoyos y los créditos, los recursos necesarios para que puedan establecerse, puedan trabajar bajo la ley, bajo los reglamentos y que funcionen que operen de manera regular. Candidato, sin embargo, sin por supuesto justificar, pero mucha gente, muchos trabajadores no quieren ser formales o meterse a la formalidad, mejor dicho, porque parece ser que dentro del ámbito legislativo no se ha tomado en cuenta mucho de lo que la autoridad tributaria prácticamente nos ahorca, no nos da mucho margen en algunas cuestiones para poder hacer el pago de impuestos. A nosotros no nos perdonan ni un minuto, ni un día que no les peguemos. Entonces mucha gente prefiere no lidiar con eso. ¿No sería bueno legislar en el ámbito precisamente de las leyes fiscales? Creo que hay una deuda importante ahí. Sí, bueno, se puede trabajar también desde el Congreso y desde luego desde el Congreso local de Jalisco haciendo exhortos hacia la Cámara Federal para poder considerar a este tipo de comerciantes que van emprendiendo, van iniciando y que necesitan tiempos o periodos de gracia para que su negocio alcance la madurez necesaria y entonces poder ir escalando en aquellos rubros y en aquellos renglones en los que la propia Secretaría de Hacienda los pueda tipificar, los tenga considerados. Parece ser que el tema también de los informales tiene que ver con grupos o con ciertos entes de poder que manejan a estos grupos para que estén en las calles. Estamos hablando de corrupción. Ahí también, ¿cómo podría haber una alianza entre el legislativo y los municipios? Pues sí, es uno de los problemas que se encuentran en los mercados, en los lugares en donde se genera el comercio. Regularmente, como ya lo mencionabas, de manera irregular, la corrupción y aquellos extorsiones que se llevan a cabo por medio de algunos grupos de interés, pero que se tiene que trabajar de manera coordinada y desde luego desde el Congreso llevar a cabo aquellas acciones legislativas que permitan clarificar a la autoridad y poder tomar cartas en el asunto para evitar que se estén suscitando ese tipo de actos de soborno. Gracias, candidato. Bernardo Maclis Petrini, candidato del Partido Verde Ecologista de México. La pregunta que en materia de derechos humanos le hace llegar la ciudadanía a través de las redes sociales. Cristina Rivera, de Puerto Vallarta. En febrero de 2016, el gobernador Aristóteles Sandoval declaró alerta de género en 8 municipios de Jalisco y anunció 5 ejes de acciones inmediatas. Al día de hoy, ¿cuál es su opinión al respecto y qué propuestas haría para mejorar esta medida? Sin duda, este tema nos preocupa. Este tema es uno de los pilares que tenemos que apoyar desde el legislativo. En las cuestiones de las alertas de género, debemos de poder darles o brindarles el seguimiento. Lo que se ha mencionado, pues prácticamente no se ha cumplido. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de buscar mecanismos, no solamente en cuestiones de alerta de género, sino como lo que también ya se ha mencionado, el tema de desaparecidos, el tema de la inseguridad, que estamos viviendo una situación que nunca la hemos vivido en la historia de Jalisco. Son temas que debemos de entrarle de lleno desde el día de hoy. Todos los que estamos aquí representamos partidos políticos. Todos los que estamos aquí tenemos diputados, o la mayoría tenemos diputados en el Congreso local. Yo los exhorto a mis compañeros que le podamos entrar a estos temas desde el legislativo y no esperarnos a la nueva legislatura, y exhortarles a nuestros diputados que se pongan a trabajar porque urge. Candidato, en seguimiento a la pregunta de Cristina Rivera, concretamente, ¿qué plantearía, qué propuestas haría para mejorar las acciones en defensa de las mujeres en particular y sobre todo para avanzar en lo que refiere a esta alerta de género? Y también lo combinaría, si me lo permite, con la propuesta de su partido de pena de muerte. ¿En realidad empata con los derechos humanos? El tema de la cuestión de género, lo principal debemos de darle el seguimiento. No se está dando el seguimiento, debemos de entrarle de lleno a ese tema
y brindarles la infraestructura o el camino correcto para poder solucionar ese tema. Cuando se refiere a la pena de muerte, quisiera explicárselos de una manera distinta, porque se habla mucho que viola tratados internacionales, que no se puede por esa situación, pero quisiera comentarles que existe un protocolo que se firmó en el 2007 por Felipe Calderón en Asunción, Paraguay, donde el mismo protocolo te establece que todos los países tienen la posibilidad de prácticamente decidir si van a utilizar o no la pena de muerte, sobre todo en cuestiones o en tiempos de guerra. Algunos dicen que en México no estamos en guerra, pero quisiera darles unas cifras de las guerras actuales o en los últimos años que tenemos o hemos tenido en el mundo. En el 2014, la guerra de Libia, tuvimos 10,000 muertos. En la guerra de Ucrania, en 2014, tuvimos alrededor de 10,000 muertos también. La guerra civil entre Yemen y Arabia Saudita, 19,200 muertos. La guerra de Afganistán, que duró del 2001 al 2014, 150,000 muertos. En la actualidad, desde el gobierno de Felipe Calderón, tenemos más de 178,000 muertos. Y estas son las cifras que sabemos. ¿Cuántos hay que no sabemos? Entonces, ese es el ejemplo. Ahí se los dejamos. Es un momento donde necesitamos medidas extremas o medidas que den resultados. Gracias, candidato. Ha terminado la etapa de preguntas ciudadanas y a continuación abriremos una ronda de réplicas en la cual los candidatos cuentan hasta con 1 minuto para formularla. El primero en el orden es Atanasio Valdés Morán, de Nueva Alianza. Adelante, candidato. ¿Has escuchado, amigas y amigos del Estado de Jalisco, las propuestas de los partidos políticos? Nueva Alianza, te invitamos a que este 1 de julio votes 6 de 6. 6 boletas de 6 por Nueva Alianza. Para Nueva Alianza la educación es el tema fundamental. Para Nueva Alianza la defensa del medio ambiente es prioridad. El partido turquesa le preocupa profundamente la defensa de la ecología. Hagamos lo ideal por nuestros bosques, por nuestro medio ambiente. Hagamos lo ideal por la cultura, por el deporte, por la salud. Hagamos lo ideal por los derechos humanos para todos los jaliscienses. Este 1 de julio, vota Nueva Alianza. Reiterando que nos encontramos en una ronda de réplicas y cada uno de los candidatos cuenta hasta con 1 minuto. Es el turno de Manuel Alfaro Lozano, candidato del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias. Primero quisiera agradecer al Instituto Electoral de Participación Ciudadana y a la Universidad de Guadalajara la oportunidad que me han dado de presentarme contigo, de que me conozcas y de que conozcas mis propuestas, algunas de ellas. Contrastar y reflexionar tu voto es lo que debes de hacer ahora que nos conoces algunos de nosotros. Mi nombre es Manuel Alfaro, tengo 32 años de edad y la mitad de mi vida la he dedicado al servicio público. Quiero continuar trabajando para mi comunidad, para mi región, para mi estado y para mi país. Definitivamente los candidatos del PRI son los que mejores propuestas tienen. Prueba de ello son las propuestas viables que tiene nuestro candidato Miguel Castro, José Antonio Meade para presidente de la República, los senadores Rocío y Hugo Contreras y los diputados del PRI. Vota por los diputados del PRI, vota PRI. Buenas noches. El turno para la réplica es para José Manuel Muñoz Castellanos, candidato del Partido Encuentro Social. Adelante, candidato. Definitivamente, cada uno de los gobiernos que hoy tenemos en el PRI, en MC y en el PAN han hecho una serie de corrupciones que toda la gente ha estado harta. Hay un hartazgo por esa corrupción. Hoy tenemos una alianza certera, una alianza de compañeros, una alianza en donde hemos podido encontrar la reconciliación, una alianza que te da certidumbre a ti, elector, que tienes la oportunidad de definir el rumbo durante estos 3 y 6 años. Hoy tenemos una alianza entre Morena, Encuentro Social y PT, en donde un voto por Encuentro Social es un voto por la vida. Un voto por Encuentro Social es un voto para defender los derechos de quienes más lo necesitan, de las personas con discapacidad. Un voto por Encuentro Social es eliminar la corrupción y brindarte una nueva esfera. Un voto por Encuentro Social es eliminar la trata de personas y todos esos desaparecidos. Danos tu confianza. Muchas gracias.
En esta etapa de réplica escuchamos ahora a José Hernán Cortés Berumen del Partido Acción Nacional. Evidentemente se muestra un desconocimiento respecto a la situación y la declaratoria de guerra y lo que tiene que ver con un procedimiento específico legislativo para que así suceda. Lamentablemente, en algún proceso electoral anterior se estuvo fincando la posibilidad de que toda la estrategia era que no estaba funcionando la lucha que se estaba haciendo y para restablecer la seguridad. Lamentablemente, en este sexenio ha habido mucho más muertos que en los sexenios anteriores y eso no se ve reflejado así. Dijeron que iban a establecer seguridad, que iban a establecer estabilidad, que el dólar se iba a mantener, que no iba a haber crisis económica, que no iba a haber ningún otro problema social y lo que hemos visto en este sexenio es una serie de problemas, de casos de corrupción y de ineficiencia en todos los sentidos. Definitivamente la opción para nuestro país se ve con Ricardo Anaya y si queremos ver la estabilidad económica podemos observar los gobiernos panistas y solo con un solo indicador, el tema del dólar, cómo estaba en los gobiernos del PAN y cómo está hoy en día. Gracias. Momento de la réplica para Óscar Arturo Herrera Estrada, candidato de Morena. Amigos, hemos escuchado esta noche a los candidatos de los partidos de siempre, ¿sí? A esos que los conocemos y los conocemos muy bien, caracterizados por la corrupción, caracterizados por la prepotencia, por el autoritarismo, por darle la espalda en la solución de los principales problemas. Nosotros, los candidatos de Morena, no te fallaremos. Danos el voto de tu confianza, te lo pedimos. Nosotros amamos profundamente a las personas de este país y de nuestro Estado. Ya podemos percibir el triunfo de un nuevo gobierno, de un gobierno verdadero, de un gobierno que te represente y que respete bien tus derechos y que haga la justicia necesaria. En Guadalajara tendremos pronto a la presidenta municipal, Claudia Delgadillo, al gobernador, Carlos Lomelí, y al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. No mentimos, no robamos y no traicionamos. El turno de Antonio Morales Díaz, candidato del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias. Quiero agradecer desde luego a la Universidad de Guadalajara y este centro universitario por darme la oportunidad de presentarme aquí ante este auditorio y ante la ciudadanía que nos ve por este medio de comunicación y comentarles e invitarles a participar este 1 de julio, emitiendo un voto consciente, un voto informado por el Partido de la Revolución Democrática. El PRD es el único partido que es congruente, él es el único partido progresista, vanguardista de nuestro país, que realmente nos interesa que todo este tipo de corrupción que se ha vertido y que se ha anidado en el país y nuestro Estado pueda echarse hacia afuera y que podamos encontrar e iniciar una nueva etapa para el Estado de Jalisco. La gente está harta de la corrupción y de la situación en la que se encuentra nuestro Estado y el PRD es la opción. Bernardo Maclis Petrini, candidato del Partido Verde Ecologista de México, hasta 1 minuto para la réplica. Debemos entender y reconocer que el tema ambiental es un pilar de cómo funcionamos como sociedad. Debemos de cuidar y proteger y mitigar el impacto del cambio climático desde todos los niveles de gobierno. Nosotros estamos proponiendo un código ambiental. ¿Por qué? Porque reconocemos que lo que pasa en Guadalajara afecta a Colotlán, igual lo que pasa en Colotlán afecta a Guadalajara. Los temas ambientales no respetan fronteras. Los temas ambientales se requiere el trabajo en conjunto. Necesitamos un código ambiental a nivel estatal para que todos y cada uno de los municipios podamos tener las mismas o los mismos reglamentos y así garantizarnos un mejor desarrollo ecológico en todos los rincones del Estado de Jalisco. En este ejercicio han escuchado distintas propuestas. Que no se les olvide, Jalisco es mejor verde. Eloy Ruiz Anguiano, candidato de Movimiento Ciudadano, su turno. La actual situación del país y la actual situación del Estado exigen lo mejor de todas y de todos. Es decir, tenemos que actuar con decencia y con honestidad. Tenemos que recuperar la política. No podemos fiarnos de quienes utilizan la mentira creyendo que así se van a ganar la confianza de alguien. Al final de cuentas, lo más importante viene después de la elección.
porque la desigualdad, la violencia y la corrupción van a seguir ahí y tenemos que enfrentarlos de lleno. Necesitamos recuperar nuestros lagos, tenemos que mejorar nuestro transporte público, tenemos que hacer que, por ejemplo, en la Fiscalía se invierta más en busca de personas que en la difusión de los supuestos logros que tienen. Necesitamos que el dinero de la salud se deje de utilizar para comprar medicamentos a sobreprecio. Necesitamos que las niñas y los niños sean tratados con igualdad. Muchas gracias. Hemos finalizado así la etapa de réplica para pasar a la etapa de conclusiones. Les recuerdo a todos los candidatos que cada uno de ustedes tiene hasta 1 minuto para ello. Comenzamos con el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Manuel Alfaro Lozano. Muchas gracias. Como conclusiones te quiero dejar muy claras las propuestas que se dijeron en este debate en cada bloque. En propuesta de medio ambiente debemos de garantizar en conjunto el decreto y los decretos que se han instalado hasta ahora en el que protegemos el 13% del territorio de nuestro estado. El 13% del territorio de nuestro estado no se puede tocar, está protegido. En tema de deporte, quiero dejar muy claro que me la voy a jugar con los jóvenes y los niños, porque es con ellos en los que debemos de confiar y meterles la cultura del deporte, no solo en un tema de alto rendimiento como salud pública para tener menos enfermedades en un futuro, porque es mejor siempre no enfermarse que tratar las enfermedades. Y en derechos humanos, te repito, me la voy a jugar contigo, mujer, para proteger tus derechos, para cuidar tus derechos y que sean sancionadas las personas que te faltan el respeto, porque todo lo que no consiente una mujer es una falta de respeto. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, José. Gracias, candidato. Y en esta última etapa de conclusiones, el turno es para José Manuel Muñoz Castellanos de Encuentro Social. Nos parece totalmente incoherente cómo en materia de ecología los candidatos de MC proponen que van a acabar con toda la corrupción. Si vemos que en esta primera lluvia la Plaza Patria sufrió grandes daños precisamente por la corrupción, precisamente por haber otorgado un permiso donde no podía disminuir tanto el estacionamiento y dañó los mantos acuíferos y casi provoca muertes. En Encuentro Social buscaremos que tengamos funcionarios honestos, acabaremos con la corrupción. Sin duda, un voto por Encuentro Social nos dará más vida. Acabaremos con la trata de personas y conformaremos un instituto de la familia donde se podrán transmitir los valores de los padres hacia los hijos y donde habrá una escuela de comunicación entre los propios padres. Un voto por Encuentro Social es un voto por defender los valores que quienes más lo necesitan y tener piso parejo para todos. Muchas gracias. Gracias, candidato. El turno es para el candidato del Partido Acción Nacional, José Hernán Cortés Berumen. El día de hoy se han esbozado una serie de problemas que enfrenta hoy Jalisco. Tiene los primeros lugares respecto a incendios forestales, tiene los primeros lugares en el desabasto de medicamentos, tiene los primeros lugares en desaparición forzada y son retos que debemos de enfrentar desde todas las instancias de gobierno. Definitivamente van a encontrar en el Partido Acción Nacional la voluntad política para discutir y buscar las soluciones más efectivas a estos graves problemas y algunos otros que incluso no fueron mencionados aquí. Debemos también implementar el Parlamento abierto, reconocer que hay instituciones, que hay asociaciones que tienen mucha información, que tienen toda la experiencia, que tienen toda la capacidad y que tienen mucho que aportar para estos cuerpos legales para dar respuesta y dar soluciones y no solo discusiones estériles dentro de la clase política. Definitivamente debemos tener toda la conciencia de que hay que trabajar por el bien de Jalisco, por el bien de la sociedad y de la comunidad jalisciense. Gracias, candidato. Y el candidato de Morena, es su turno, Óscar Arturo Herrera Estrada. Bien, si pensábamos que las agresiones hacia el pueblo ya habían cesado, pues no. Tenemos en puerta otra nueva agresión de parte del presidente de la República. Al privatizar o concesionar el 40% de las cuencas, que viene siendo el 55% de las aguas, a empresas particulares por 50 años, eso es dañar seriamente, muy seriamente, muchísimas cientos de comunidades. Miles de personas estarán en riesgo por esta nueva ley. Tenemos que buscar alternativas judiciales, legales, jurídicas,
que internamente nos den respuesta, acudir a la comunidad internacional y a la resistencia social. Por otra parte, ya no más atracos como el del gasolinazo, y aquí están los partidos, Movimiento Ciudadano, que votó a favor, por más que hagan propaganda y digan que no, lo mismo PAN, PRD, no más. Gracias, candidato. Terminó su tiempo. Vamos con Antonio Morales Díaz, del Partido de la Revolución Democrática. En el PRD estamos muy conscientes de los agravios que los diferentes gobiernos han hecho hacia la ciudadanía, hacia nuestra sociedad mexicana y desde luego hacia los jaliscienses. En el PRD queremos proponer y queremos luchar y trabajar para que en tu ciudad, para que en tu municipio haya un transporte público moderno, eficiente, pero además congelar el precio de las tarifas del transporte público. Además queremos que en los centros de salud, en todos los centros de salud y los hospitales realmente se pugne y se trabaje para que haya los medicamentos suficientes, para que haya los doctores que atiendan a los pacientes, a las personas que requieren de este servicio y además desde el Congreso local enviar iniciativas hacia el Congreso federal para que este aumento de salario mínimo sea una realidad y no solamente quede en retórica, que sea un salario digno para la población, para los trabajadores jaliscienses y mexicanos. Gracias, candidato. El turno ahora es para quien representa el partido del Partido Verde Ecologista de México, Bernardo Maclis Petrini. Las campañas ya van a terminar. Este 1 de julio, tú, ciudadano, tienes que decidir por la mejor opción. El poder está en ti y tú tienes que determinar el rumbo de nuestro Estado. ¿A quién le van a confiar el camino que queremos llegar? ¿A dónde queremos llegar? Imagínense que esta es la carrera más importante de su vida y ustedes son los conductores. ¿Qué tipo de vehículo van a escoger para llegar a su destino? ¿Qué tipo de vehículo van a escoger para lograr la meta? ¿Van a escoger un vehículo caro, ineficiente, que seguramente los va a dejar tirados a la vuelta de la esquina? ¿Van a escoger un vehículo que contamina, considerando que tenemos los niveles de contaminaciones más altos en la zona metropolitana, incluso que la Ciudad de México? ¿O van a escoger la mejor opción? Un partido que sí cumple, que sabes que te va a dar el resultado. Gracias, Vota verde. candidato. Gracias. Y las conclusiones ahora son para el candidato a Movimiento Ciudadano, Eloy Ruiz Anguiano. Hace 6 años nos unimos para tener el regreso del PRI. Y aunque nos quedamos a un solo paso de lograrlo, decidimos no rendirnos, decidimos continuar luchando porque creemos que la política puede ser distinta, porque creemos que este Estado y que este país puede ser distinto y que no podíamos resignarnos, que teníamos que seguir adelante. Estamos a un paso de lograrlo. Yo por eso te quiero invitar a que analices cada uno de tus votos y que elijas a las mejores y a los mejores candidatos. Yo te quiero invitar a que nos ayudes a llevar a personas que han luchado desde la sociedad civil por una mejor movilidad al Congreso, que llevemos a personas que han luchado por los derechos de los migrantes al Congreso. Yo te quiero invitar a que este 1 de julio votes con libertad, y a que este 1 de julio votes por las candidatas y los candidatos de Movimiento Ciudadano. Cruce el águila. Muchísimas gracias, candidato, y de esta manera concluimos este ejercicio democrático. Perdóneme, tenemos todavía otro candidato, perdón, una disculpa, Atanasio Valdés Morán de Nueva Alianza, disculpe, adelante. Con usted concluimos. Muchas gracias. Para Nueva Alianza, la defensa del medio ambiente es una prioridad. Hoy hemos planteado lo que realizaremos sobre este tema. Nueva Alianza estará muy al pendiente para legislar sobre una gendarmería ambiental que sirva para el cuidado de los bosques y de los ecosistemas de Jalisco. En cultura, salud y deporte, en Nueva Alianza, en cultura, vamos desde educación básica para poder fortalecer desde ahí las artes, para poder fortalecer desde ahí las creencias, las costumbres y sobre todo el respeto de todo lo que ha construido la humanidad de Jalisco. En salud, vamos a la construcción de telehospitales para que desde los lugares más lejanos puedan tener la atención médica que se requiere.
y en deporte, la construcción de polideportivos que nos permita tener una actividad sana para todos los jaliscienses. ¡Vivan los derechos humanos! Muchas gracias, candidato. Y ahora sí concluimos este ejercicio democrático. José Ángel. Efectivamente, agradeciendo a los candidatos por su participación en este debate que cierra justamente con todo lo que en esta ocasión nos ofrecieron desde el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, esta riqueza de debates y con la participación plural y democrática de los candidatos a diferentes cargos de elección popular. Gracias a Antonio Morales Díaz, candidato del Partido de la Revolución Democrática. Igualmente agradecidos con Bernardo Maclis Petrini, candidato del Partido Verde Ecologista de México. Nuestro agradecimiento para Eloy Ruiz Anguiano, candidato del Partido Movimiento Ciudadano. Muchas gracias para Atanasio Valdés Morán, candidato de Nueva Alianza. Manuel Alfaro Lozano, candidato del Partido Revolucionario Institucional, muchas gracias. Gracias también para José Manuel Muñoz Castellanos, candidato del Partido Encuentro Social. Gracias José Hernán Cortés Berumen, candidato del Partido Acción Nacional. Y muchas gracias también para Óscar Arturo Herrera Estrada, candidato del Movimiento de Regeneración Nacional. Muchas gracias, candidatos, y por supuesto a nombre de Canal 44 y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, agradecemos a quienes se encuentran presentes en este foro y a ustedes que nos siguieron también a través de los distintos medios en este ejercicio que esperamos abone para la decisión final de este próximo 1 de julio. Muchísimas gracias a nombre de todo este equipo de producción. Gracias, José Ángel Gutiérrez. Mercedes Altamirano, muchas gracias. Muy amables. Buenas noches. Buenas noches.